Ya, ahí me dice que está grabando. Entonces, hagamos, como les decía, un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, la primera parte yo creo que ya la hemos visto, ¿cierto? Lo de los griegos, ¿cierto? Y la lógica. Después, ¿cierto? Tenemos bueno, la primera parte yo creo que se entiende, ¿cierto? Las tablas de verdad, ¿cierto? Los conectivos lógicos, ya. No sé si hay consultas de eso. Las fórmulas tautológicas, ¿cierto? Contradictorias, satisfacibles, ya. Bueno, eso en realidad lo habían visto de antes, ¿cierto? Lo habían visto en el ramo anterior. El problema SAT, bueno, eso en realidad. Ya, algunos problemas, no sé si hay alguna consulta de los problemas de tablas de verdad. En el fondo, en cada uno de esos problemas, ¿cierto? Uno hace todas las combinaciones de las letras, ¿cierto? Y ahí ve, ¿cierto? Si son satisfacibles o insatisfacibles, ¿ya? No es más que esa la dificultad del problema. Después, ¿cierto? Estuvimos viendo la semana pasada las evaluaciones, ¿cierto? Las evaluaciones que son valores para las letras proposicionales, ¿cierto? Es decir, que tenemos todas las combinaciones posibles, ¿cierto? 2 elevado a n evaluaciones. Una evaluación es básicamente una línea, ¿cierto? De la tabla de verdad. Ya. Tenemos los valores de verdad para la fórmula, ya. Estuvimos viendo la noción de verdad, ¿cierto? Que una evaluación hace verdadera o falsa a una fórmula, ya. Y bueno, después estuvimos viendo, ¿cierto? La noción de consecuencia lógica, ya. No sé si hay consulta respecto de la consecuencia lógica. Ya, No, en profe. el fondo significa que cada vez que se hacen verdaderas las hipótesis, ¿cierto? También se hace verdadera la consecuencia. ¿Ya? Eso es como, en el fondo es como una especie de implicación, ¿ya? Es como una implicación, pero a nivel, digamos, de más alto nivel, ¿ya? Estuvimos viendo ejemplos, ¿cierto? De fórmula de consecuencia lógica. Estuvimos viendo también la noción de equivalencia lógica, ya que sean lógicamente equivalentes, ¿ya? Después estuvimos haciendo ejercicios, no sé si hay consultas de los ejercicios esto. Eso lo vimos en la clase antepasada. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Y después, ¿cierto? Estuvimos viendo, la clase pasada estuvimos viendo, digamos, lo que dice relación con la forma normal conjuntiva, ¿ya? Entonces estuvimos viendo algunas definiciones, ¿cierto? Estuvimos viendo la definición de átomo, ¿ya? Un átomo, ¿cierto? Es básicamente una letra preposicional, ¿ya? O sea, es como darle dos nombres a lo mismo, ¿cierto? Es un poco tonto. Después, un literal, ¿cierto? Es un átomo o un átomo negado, ¿ya? Por ejemplo, P, Q, no P, no R, ¿ya? Después estuvimos viendo el concepto de cláusula, ¿ya? Una cláusula es una disyunción de literales, ¿ya? Puede ser incluso cero literal, o puede ser un literal, ¿ya? Un literal por sí solo viene siendo una cláusula, ¿ya? Y también, ¿cierto? Se define la cláusula vacía, ¿cierto? Que sería la cláusula que no tiene ningún literal, ¿ya? Y que por lo tanto corresponde a una contradicción, ¿ya? La cláusula vacía en el fondo se considera como falsa, ¿ya? La cláusula vacía es falsa. Y después, bueno, estuvimos viendo, ¿cierto? La forma normal conjuntiva, ¿cierto? No sé si hay consultas de esto. En el fondo podemos considerar conjuntos de cláusulas, ¿cierto? Podemos considerar una o más cláusulas. Y si son conjuntos de cláusulas, en el fondo son conjunciones de cláusulas, ¿ya? Serían conjunciones de cláusulas. Y
Y por lo tanto, digamos, la forma normal conjuntiva viene siendo un conjunto de cláusulas, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede tomar, ¿cierto?, la definición de la doble implicación, ¿cierto? Uno puede tomar la definición de la implicación, ¿cierto? Puede tomar las leyes de De Morgan, ¿cierto? La distributividad, la ley de la doble negación, ¿ya? Y con esa regla, uno puede transformar cualquier conjunto de fórmulas en una forma normal conjuntiva, ¿ya? O sea, en un conjunto de cláusulas, ¿ya? Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿cierto? En la clase pasada estuvimos haciendo ejercicio de transformar, ¿cierto?, conjuntos de fórmulas a la forma normal conjuntiva, o sea, a conjuntos de cláusulas, ¿ya? Entonces, estuvimos haciendo algunos ejercicios, no sé si hay consulta de los ejercicios. Ya no hay problema entonces, ¿cierto? Tenemos fórmulas, tenemos conjuntos de fórmulas, ¿cierto? Tenemos tablas de verdad, tenemos la forma esta de llevar las fórmulas a forma normal conjuntiva, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos suponer, ya, para efectos de lo que tenemos que hacer a continuación, vamos a suponer que los conjuntos de fórmula son conjuntos de cláusulas, ¿ya? Vamos a trabajar a partir de hoy día con conjuntos de cláusulas, ¿ya? No hay ninguna consulta. No, profe. ¿No? ¿Está bien? Ya. Bueno, entonces sigamos, ¿ya? Hoy día tenemos que ver lo que se llama resolución, ¿ya? Resolución, ¿ya? Resolución, no es que uno actúe con mucha resolución, ¿ya? ¿Ah? No es que uno sea muy resuelto, digamos, sino que se trata de un mecanismo deductivo, básicamente, ¿ya? Tenemos las cláusulas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a sacar consecuencias de las cláusulas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver un mecanismo, digamos, que se llama resolución, que bueno, hay varios, ¿ah? Pero digamos, el más importante que vamos a ver a lo largo del curso va a ser este. Así que es bueno que lo entiendan bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Vamos a suponer que tenemos un conjunto de cláusulas, digamos C, ya mayúscula. Vamos a suponer que tenemos dos cláusulas, ya, en el conjunto C, que la vamos a llamar C1 y C2, ¿ya? Vamos a suponer que C1 es de la forma phi o P, ¿ya? O sea, el phi en el fondo es una subcláusula, por así decirlo, ¿ya? Son los literales que estarían, digamos, a la izquierda de P, ¿ya? Y vamos a suponer que C2 es de la forma psi o no P, ¿ya? O sea, C1, ¿cierto? Y C2 tienen literales, ¿ya? Y, ¿cierto? Lo que hay que darse cuenta, ¿cierto? Es que en una de las cláusulas aparece un literal, ¿cierto? El literal P, o cualquier literal, digamos, y en la otra cláusula aparece el literal P negado, ¿ya? Eso es como la base del asunto, ¿ya? En una cláusula aparece un literal y en la otra cláusula aparece el mismo literal negado, ¿ya? Entonces, lo que se saca como consecuencia, ¿ya? A partir de las cláusulas C1 y C2, ¿ya? Es la cláusula phi o psi, ¿ya? O sea, en el fondo tomamos la primera cláusula, le sacamos el P, tomamos la segunda cláusula, le sacamos el no P y juntamos, ¿cierto?, las dos cláusulas. Y eso es lo que se obtiene aplicando resolución, ¿ya? Eso se denota con una rayita horizontal, ¿ya? O sea, es como la consecuencia lógica, pero en vez de dos rayitas es una sola, ¿ya? Entonces, digamos que a partir de phi o no o P y de psi o no P, ¿cierto? Aplicando resolución, se obtiene phi o psi, ¿ya?
Por ejemplo, ya como para que se entienda un poco, veamos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo P o Q y tengo no Q o R, ¿ya? Entonces lo que obtengo es P o R, ¿cierto? Tomo la primera cláusula, le saco el Q, tomo la segunda cláusula, le saco el no Q y junto las dos cosas y se obtiene P o R, ¿cierto? Después, por ejemplo, otro ejemplo un poco más grande, ¿cierto? Tengo no P o no Q o no R, ¿ya? Y después tengo el literal R. Entonces, a partir de eso, se obtendría, ¿cierto? No P o no Q, ¿ya? ¿Se fijan? Ahora, si tengo un literal, ¿cierto? Y la negación del literal, lo que obtengo, ¿cierto? Es la cláusula vacía, ¿cierto? O sea, obtengo en el fondo una contradicción, ¿ya? Cuando tengo un literal y tengo la negación del literal por sí solo y aplico resolución, entonces obtengo una contradicción, ¿ya? Que es como obvio, ¿cierto? Porque si estoy diciendo P y estoy diciendo no P, entonces me estoy contradiciendo. Entonces es normal que uno obtenga una contradicción, ¿cierto? Eso. Entonces eso, digamos, es bien importante que lo capten, ¿cierto? Con claridad, ¿cierto? Eso es el mecanismo que se llama resolución, ¿ya? Tomamos una cláusula que tiene un literal, tomamos otra cláusula que tiene la negación del literal, ¿ya? Borramos los dos literales y juntamos las cláusulas. Eso es lo que se llama resolución, ¿ya? Bueno, después de eso, ¿cierto? Tenemos, digamos, el caso general, por así decirlo, ¿ya? El caso general que lo vamos a ver acá, ¿cierto? En la siguiente transparencia. En general, ¿cierto? Decimos que una cláusula C, ¿ya? Se obtiene a partir de un conjunto de cláusulas aplicando resolución, ¿ya? O sea, sigma, rayitas, C minúscula, ¿cierto? Decimos que se obtiene aplicando resolución cuando se obtiene aplicando varios pasos, ¿ya? De resolución. Lo que veíamos en la transparencia anterior es un paso, ¿ya? De resolución. Pero en general uno puede hacer varios pasos de resolución, ¿ya? Pueden ser 0 o más pasos, ya no necesariamente uno. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, por ejemplo, P o Q, ¿cierto? No Q o R y tengo no R, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, a partir de las dos primeras, ¿cierto? Puedo sacar P o R, ¿ya? Y a partir de P o R, con no R puedo sacar P, ¿ya? Entonces decimos que P se obtiene a partir de las hipótesis, ¿ya? Con resolución. En este caso, ¿cierto? Aplicando dos pasos, ¿ya? Pero en general se pueden aplicar una cantidad arbitraria de pasos, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Es que estamos haciendo un proceso deductivo, ¿ya? O sea, estamos haciendo deducción de cláusula a partir de hipótesis, ¿ya? Estamos usando un sistema deductivo. Entonces, bueno, hay un teorema, ¿cierto? Que es importante, es como, bueno, es como el teorema fundamental, si ustedes quieren, de todo este asunto, que, digamos, para todo conjunto de cláusulas, ¿ya? Sigma, y para toda cláusula C, ¿ya? Entonces, la cláusula va a ser consecuencia lógica de la hipótesis si esa cláusula se puede obtener con resolución, ¿ya? A partir de la hipótesis. Ese sería como el teorema, ¿ya? En ese sentido, decimos que el sistema deductivo de resolución, decimos que es correcto y completo, ¿ya? Es correcto, ¿ya? En el sentido de que todas las cláusulas que se obtienen son consecuencias lógicas de la hipótesis, ¿ya? Y es completo en el sentido de que cualquier consecuencia lógica se va a poder obtener con resolución, ¿ya?
¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende bien o no? ¿O está muy difícil? Con un ejemplo yo creo que queda más claro, profe. Bueno, ahí hay un ejemplo. Mira, ese ejemplo, si quieren lo podemos ver de nuevo. Tenemos, ¿cierto? Las cláusulas P o Q, y no Q o R y no R, ¿ya? Ese es un conjunto de 3 cláusulas, ¿cierto? Entonces, a partir de las dos primeras cláusulas, ¿cierto? Aplicando resolución, ¿cierto? Nos obtenemos P o R, ¿cierto? Porque se va el Q y se va el Q con el no Q. Entonces queda P o R, ¿cierto? Después tenemos la cláusula P o R y la juntamos con la cláusula no P. O sea, no R, perdón. Entonces se va el R con el no R y me queda P. ¿Ya? Esa es la consecuencia que estoy sacando al final. ¿Ya? Entonces estoy haciendo dos pasos de resolución y estoy sacando como consecuencia P, ¿cierto? A partir de las hipótesis. Ese sería como el ejemplo. No sé si está bien, si se entiende ese ejemplo, ¿no? Sí, se ¿Alguien entiende, profe. entiende, cierto? Claro, o sea, no es nada, digamos, marciano, ¿cierto? Tomamos una cláusula que tiene P, tomamos otra cláusula que tiene no P, ¿ya? Cancelamos el P con el no P y juntamos las cláusulas. Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces ahí hice ese proceso dos veces, ¿cierto? Y saqué como consecuencia entonces P a partir de las hipótesis, ¿ya? Eso. Si no, no es más que eso. Eso se llama resolución, ¿ya? Entonces, resolución, como les decía, es un sistema deductivo, ¿ya? O sea, un sistema deductivo, ¿cierto? Es una especie de procedimiento, ¿cierto? Que permite sacar consecuencias a partir de las hipótesis, ¿cierto? Entonces, este sistema deductivo es lo que se llama un sistema correcto y completo, ¿ya? Bueno, está el teorema de Gödel, pero eso es un poco más elaborado. No sé si le interesa saber del teorema de Gödel. Bueno, en ¿Es realidad no. útil? ¿Ah? ¿Es útil? No, no es, es más bien una cuestión filosófica. Lo que pasa es que Ah, el teorema de Gödel es un teorema que dice que no hay un sistema deductivo correcto y completo para la matemática en total. ¿Ya? Es una cuestión media filosófica, si ustedes quieren. O sea, en este caso, ¿cierto? Para este tipo de problemas, ¿cierto? Para problemas de carácter de lógica proposicional solamente, ¿ya? Entonces tenemos este sistema deductivo, que es correcto y completo, ¿ya? Pero si quisiéramos tener esto mismo, ¿ya? Para la matemática completa, ya no podríamos, ¿ya? Ese es el teorema de Gödel. El segundo teorema, el de completitud, que es bien famoso, ¿ya? O sea, esto que estamos haciendo lo podemos hacer, ¿cierto? Porque estamos trabajando con lógica proposicional, ¿ya? Que es un ejemplo, por así decirlo, sencillo. Pero si quisiéramos, digamos, reproducir esto mismo a nivel de la matemática completa, ¿cierto? No podríamos, ¿ya? No hay un sistema deductivo que sea correcto y completo para toda la matemática, ¿ya? Eso. Ese, digamos, así como bien sintético. Lo que pasa es que a comienzos del siglo XX, la gente como que pensaba que se podía hacer eso, ¿ya? Que uno podía tener como un sistema deductivo para cualquier teorema, ¿ya? Matemático, pero no es así. Esto se puede hacer solamente en este contexto, digamos, de lógica proposicional. Vamos a ver después que también se puede hacer lo mismo en la lógica de predicados, ¿ya? Eso es un poco más complejo. Lo vamos a ver un poco también, ¿ya? Pero a nivel general de la matemática no se puede. Bueno, entonces les propongo que hagamos algunos ejercicios, ¿ya? Como para ver si estamos entendiendo bien. Ya.
Ahí están algunos ejercicios. Entonces, como de costumbre, ¿cierto? Vamos a tomarnos un tiempo para desarrollar esos ejercicios, ¿ya? Yo se los corrijo, ¿ya? Para que veamos si estamos de acuerdo, si estamos entendiendo bien. Mañana yo creo que también vamos a seguir con esto, ¿ah? Les voy a dar un listado, digamos, una guía de ejercicio. Y yo creo que la vamos a estar viendo mañana como un poco repaso, digamos, o ejercitación. Así que ustedes me cuentan, díganme cómo lo hacemos, qué ejercicio les cuesta, no sé. Profe, en el segundo, ¿qué sería una causal vacía? A ver, al tiro. No es causal, es cláusula. La cláusula vacía se refiere a la cláusula que no tiene literales, ¿cierto? Que es una contradicción. Entonces, cuando uno quiere demostrar, ¿cierto?, que una fórmula es tautológica, ya lo que uno puede hacer es que hace la negación de esa fórmula, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene una negación, ¿cierto?, de una tautología, lo que se obtiene es una contradicción, ¿cierto? Entonces, para demostrar que ese conjunto de fórmulas es contradictorio, lo que uno hace, ¿cierto?, es aplicar resolución y derivar, ¿cierto?, la cláusula vacía, que es la contradicción como cláusula, ¿ya? La cláusula vacía es la cláusula que no tiene literales, ¿cierto? Esa cláusula se considera como una contradicción. Profe, ¿Sí? en la primera, el P implica Q o R. Ese Claro, implica, se puede cambiar a menos claro. P o Q o R, ¿no? Sí, justamente, claro. Cuando tenemos, ¿cierto?, fórmulas cualesquiera, ¿cierto? Y queremos aplicar resolución, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es transformar la fórmula a cláusula, ¿ya? Entonces, en el ejemplo 1, ¿cierto? En el de la introducción, en fin, ¿cierto? El de que estaba lloviendo y no estaba lloviendo. En ese ejemplo, ¿cierto? La primera cláusula, o sea, la primera fórmula, habría que transformarla en cláusula primero, ¿cierto? Claro.
Ya, pues vengo al tiro, un minutito.
Ya, ¿cómo van los problemas? ¿Están listos ya? Profe, ¿dónde está la nueva transparencia? ¿Dónde está? Sí. Ah, no está. Bueno, voy a ver. Voy a subirla, ¿no? Ahí está, ¿se ve? Sí, profe, pero me refiero al PDF para poder descargarlo. Ah, PDF, sí. Sí, yo se lo subo en la tarde. Ah, oiga. Sí. Lo que pasa es que voy a subirle el PDF y voy a subirles también una guía de ejercicio, que la vamos a estar viendo mañana, ¿no? Mañana vamos a hacer una clase práctica.
Luego, profesor, ¿Sí? ¿usted podría resolver alguna después? Bueno, sí, Por favor. sí, se puede. Bueno, la primera. Si quieren, le hago la primera. Bueno, a ver si lo voy a hacer aquí en un cuaderno porque es medio complicado hacerlo en Word. Entonces, esto tenemos P implica Q o... A ver, voy a hacerlo acá mejor. Tenemos primero esa fórmula, ¿cierto? P implica Q o R, ¿ya? Entonces esa fórmula hay que llevarla a cláusula, ¿ya? Entonces aplicamos, ¿cierto? La ley, ¿cierto? De la definición, ¿cierto? De la implicación, entonces nos quedaría no P, ¿cierto? O Q o R, ¿cierto? Nos quedaría la negación del antecedente o la consecuencia, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esto corresponde a una cláusula, ¿no? ¿Cierto? Sería no P, ¿cierto? O Q o R, ¿cierto? La implicación que tenemos ahí, ¿cierto? Corresponde a una cláusula simplemente con 3 literales, ¿cierto? Ya, entonces esa sería la primera cláusula, ¿cierto? Después tenemos la siguiente cláusula que sería P. Y teníamos la siguiente cláusula que sería no Q, ¿cierto? Tendríamos no P, ¿cierto? O Q o R. Tendríamos P, ¿cierto? Y tendríamos no Q. Ya. Ahora, en el ejemplo, ¿cierto? De la introducción, el P, ¿cierto? Era que era un día de invierno, ¿cierto? El Q era que estaba lloviendo, ¿cierto? Y el R era que hacía frío, pero eso en realidad da lo mismo, ¿cierto? Ya. Entonces voy a tomar las dos primeras cláusulas, ¿cierto? Ya, entonces en la primera cláusula tengo no P y en la segunda tengo P. Entonces se cancelan, ¿cierto? Los dos literales. Entonces me quedaría Q, ¿cierto? O R. Ya. Y después entonces tomo esa cláusula con el no Q. Ya. Me quedaría R. Y eso es todo. Ya, si quieren les marco con rojo, digamos, lo que estoy cancelando, ¿cierto? Aquí estaría cancelando este con este, ¿cierto? Y aquí estaría cancelando este con este. Ya. Ese sería el ejemplo, digamos, completo. ¿Se ve bien o no? Sí, profe, se ve bien. Eso. Ya, entonces se lo dejo ahí por si quieren copiarlo un poco. O sea, si puedes subir una foto, yo lo veo al menos un poquito borroso. A ver, te lo voy a acercar un poco. ¿Lo puedes subir a algún lado después? ¿Subir la foto? Sí. Ya, bueno, voy a tratar de subir la foto, sí. Ya, gracias. Bueno, mientras tanto lo voy a dejar ahí para que lo vean un poco. Bueno, ese sería el ejemplo 1. Si ustedes se fijan, no es nada tan terrible. Ya, yo creo que esto está al alcance del ciudadano promedio, ¿cierto? Hay que identificar, ¿cierto? El literal positivo, negativo y cancelarlo. Y ese es como todo el asunto.
Ya, entonces voy a anotar aquí, subir la foto. Profe, la 3 no la entiendo cómo se podría resolver. La 3, ya al tiro. Bueno, en la 3, ¿cierto? Tienes que transformar primero las cláusulas o sea, la fórmula a cláusula, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, a la izquierda te van a quedar 3 cláusulas, ¿cierto? ¿Sí? Y a la derecha te van a quedar dos cláusulas, ¿cierto? Entonces tendrías que Ah, demostrar cada cláusula por separado. ya. Ah, eso. Bueno, claro, eso en realidad no lo expliqué. No. Cuando hay que deducir varias cláusulas, ¿cierto? Hay que deducirlas todas por separado, se puede decir. ¿Ya? Eso.
¿Cuál sería el resultado que debería dar en la 3, profe? En la 3, bueno, lo que les decía, ¿cierto? Tendrían que transformar primero la hipótesis a cláusula, ¿ya? Tienen que transformar en la conclusión a cláusula y tienen que deducir las dos cláusulas a partir de la hipótesis. Básicamente eso. Profe, ¿cómo se haría la demostración por casos? Por casos. Ah, por casos, disculpe. Demostración por casos, bueno, es lo mismo. En el fondo tienen que hacer el mismo procedimiento que hemos estado viendo, ¿cierto? Transformar a cláusula y aplicar resolución. Ya, ok, profe. Eso. Bueno, ahí en todo caso me falta un paréntesis por si acá. Es P y Q entre paréntesis implica R. Y después P y no Q entre paréntesis implica R. Ya. Se me olvidó el paréntesis. Bueno, el ejercicio 4 es prácticamente un solo paso de resolución. Profe, ¿Sí? en el P doble implicancia, ¿Sí? ¿No te escucho bien? en la 3, en el P con la Q, ¿qué se hace? En el lado derecho. Tienes que transformarlo en cláusula. ¿Podría ser la- P o no Q? lo que pasa es que la doble implicación, ¿cierto? Se traduce en dos implicaciones. P implica Q y Q implica P, ¿cierto? Entonces, P implica Q viene siendo no P o Q. Y Q implica P viene siendo no Q o P. Son dos cláusulas. Entonces, esas dos cláusulas, ¿cierto? Tienes que deducirlas a partir de la hipótesis usando resolución.
Por eso a mí no me quedó muy claro el modus ponens. ¿En qué sentido no te quedó claro? En que no le entiendo muy bien, no le entiendo por qué es como es. No le encuentro sentido. No le encuentras sentido. O sea, el modus ponens, ¿cierto? Lo que dice que si tienes una fórmula que implica otra, digamos, phi implica psi, y si phi es verdadero, entonces psi también es verdadero. Ah, Es como ok. eso, ¿no? ¿No? O sea, es como un poco lo más elemental. Que si algo implica, si P implica Q, ¿cierto? Y si P es verdadero, entonces Q también es verdadero. Eso es modus ponens. Ah, ya. Eso. Gracias, profe. Ahora, eso, digamos, tú lo puedes demostrar con resolución, ¿ya? Lo puedes transformar a cláusula, ¿cierto? Y en realidad eso requiere un paso, ¿ya? Un solo paso de resolución. ¿Ya? Y después el otro es el modus tollens, que se llama. Modus tollens, ¿cierto? Significa que si tenemos P implica Q y tenemos no Q, entonces deducimos no P. ¿Ya? Eso también se puede hacer por resolución, ¿cierto? Y básicamente es un paso, un solo paso de resolución. Sí, ahí lo hice diferente. Ya, a ver, veamos. Ya. A ver, veamos. P implica Q, Q, ¿cierto? No. A ver, está un poco borroso, no lo veo. Ah, ya ahí lo veo, sí. Claro, no P o Q, ¿cierto? Y P se cancela el P y te queda el Q. Claro, sí, no es más que eso. Sí. Está bien, estaría correcto. Sí. Bueno, igual, ¿cierto? Lo que uno hace es ponerlo en formato, digamos, en formato así como con rayitas, ¿ya? O sea, digamos, ¿cómo se llama? La forma, digamos, más normal de ponerlo es así, ¿cierto? No P o Q, ¿cierto? P, ¿cierto? Mm, Ya, por lo general uno lo pone de esta forma, ¿cierto? Con rayitas, ¿cierto? Con un arbolito de deducción. Uno hace un árbol deductivo, ¿cierto? Y a partir de eso saca la consecuencia. Ah, ok. Eso.
Bueno, mañana vamos a ver un ejemplo un poco más sofisticado, ¿ya? Pero por el momento, hoy día quisiera que viéramos estos ejercicios más simples, digamos, para ver si estamos entendiendo bien. Y mañana haríamos un ejercicio un poco más elaborado.
¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que se nos está yendo la gente. Bueno, si no tienen más consultas, seguimos mañana, ¿o no? Ya, profe. Vale, Ya, profe. les Ah, dejo espera, la profe. tarea. ¿Ah? Una última consulta, o sea que lo estaba Sí. intentando revisar ahora. Tengo dudas con los de la parte 2 de lo que está en la transparencia 8. ¿Ya? O sea, no entiendo como la metodología o lo que hay que hacer en esos ejercicios para poder empezar Ah, sí. a ocupar la resolución. Ya, sí, te entiendo. A ver, veamos un ejemplo. Ya, por ejemplo, a ver, supongamos la 11, ¿ya? La 11 es tautológica, ¿cierto? Claro. La 11 viene siendo una tautología, ¿cierto? Entonces, P implica Q, implica, ¿cierto? No Q implica no P, ya. Entonces, eso, digamos, si eso es una tautología, ¿ya? Entonces, eso significa que la negación de eso sería una contradicción.
¿Ya? Entonces tendrías que tomar la negación de esa implicación. ¿Ya? Esa negación de la implicación tendrías que llevarla a forma normal conjuntiva, ¿cierto? A conjunto de Sí, sí. cláusulas. Y a partir de las cláusulas, lo que tienes que hacer para demostrar que es una contradicción es derivar la cláusula vacía. ¿Ya? No sé si me explico. Cuando tú tienes un conjunto de cláusulas contradictorios, ¿ya? Entonces, a partir de ese conjunto de cláusulas, siempre vas a poder deducir la cláusula vacía. Ah, ya entendí. Por ejemplo, supongamos, bueno, el caso más sencillo, ¿cierto? Sería cuando tienes P y no P, ¿cierto? Cuando tienes P y no P, eso es una contradicción, ¿cierto? Entonces, a partir de P y no P, si tú ejecutas resolución, ¿ya? Queda la cláusula Te vacía. queda la cláusula vacía, ¿no? Ya, entiendo. Eso. Ahora, Vale. ponte tú, no sé, pues si tienes no P o Q y P y no Q, entonces ya tomas no P o Q, ¿cierto? Sacas Q, después a partir de Q y no Q sacas la cláusula vacía, ¿ya? Ujú. Eso. Vale, profe, Entonces, gracias. eso, ¿ya? Entonces, cuando una fórmula es tautológica, si tú quieres demostrar eso, puedes tomar la negación de la fórmula, ¿ya? Esa negación la llevas a cláusula, ¿ya? Y a partir de las cláusulas, entonces sacas la cláusula vacía. Ese sería el procedimiento. Vale. Gracias, profe. De nada.
Ya, pues, no sé si hay más consultas. Antes de que desaparezca la clase. Ya, pues entonces les dejo esos ejercicios ya Hola, para profe. mañana. ¿Mm? ¿Me escucha? Sí, sí. Profe, no una consulta en sí con respecto a los ejercicios, pero la verdad es que me está costando un poco entender de qué manera realizar algunos de los ejercicios que usted está planteando. Lamentablemente no he tenido una buena conexión y la calidad de las imágenes que se muestran a veces igual no es tan buena que digamos. No sé si podrá existir otro método que pueda facilitar como esa visual. Eh, la verdad es que no soy experto. Yo estoy siguiendo las normativas nomás pues, de la universidad. No tengo más acceso, digamos, a más tecnología. Ah, ok, perfecto. O sea, no, es que no soy tampoco tan experto en la parte de tecnología. Yo tengo instrucciones de la universidad de usar este software, el Teams. Entonces, la verdad es que no sabría cómo hacer algo más con mayor resolución o no sé, cosas así. Ok. Eso. Ya, pues nos vemos entonces mañana. Ya, le voy a subir lo que les prometí, ¿cierto? Dentro de la tarde. Y mañana vamos a seguir con los ejercicios un poco más elaborados, ¿ya? Y mañana vamos a hacer una clase práctica, ¿ya? Vamos a seguir con estos ejercicios y con una especie de mini proyecto, digamos, ¿ya? Y, o sea, proyecto me refiero a un ejercicio, digamos, sin nota. Y eso. Y bueno, y mañana también tenemos que fijar la prueba 1, por si acá, ¿ya? Mañana vamos a hacer una votación, no sé, pues algo así para fijar la prueba 1. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya, Vale, pues. profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos. Chao. Ah, tengo que dejar de grabar.